Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarles y para mí, de verdad que mucha complacencia de reencontrarnos en este martes 19 de septiembre del año 2017. Miren, vamos a apartarnos de las telenovelas políticas, de la agenda política, de toda esta efervescencia, confrontación, polarización. Vamos a hacer otras reflexiones, es necesario hacerlo. Creo la sociedad salvadoreña amerita programas como el que vamos a tener ahora, sobre la base de muchas cosas en particular, pero una principal, que quiere decir, y que hemos venido repitiendo, muchos psicólogos, sociólogos, dicen, la sociedad salvadoreña está enferma, y pues no se le da medicina al enfermo para curarlo, sino que para mantenerlo ahí, miren, tomando, a la espera de que se muera. Así está la sociedad salvadoreña para muchos. Ustedes ven, y yo no me lo estoy inventando, por favor, yo sé que ustedes que están allá en su receptor, viéndonos, saben que padecemos de preocupaciones, padecemos de aflicciones, padecemos de terror, de miedo, padecemos de estrés, de 4, de 5. Y cómo eso impacta en nuestro organismo. ¿Cómo eso impacta? Por favor, acompáñenme. Hoy se va a enterar de cómo esto impacta y cómo podemos definir lo que está viviendo la sociedad salvadoreña. Bueno, sorprendentemente, como dice, esto sorprende a propios extraños. El presidente de la República dijo que ayer en el municipio de San Salvador vivimos felices y en paz. Y cuando usted mire esas grandes tanquetas en la calle, son un síntoma de que vivimos en paz. Bueno, preguntémonos, porque eso es lo que hay en este momento en las calles capitalinas, como parte de un nuevo plan impulsado desde el gobierno de la República para reforzar la seguridad en el área metropolitana de San Salvador, principalmente en algunos puntos en particular. Acompáñeme, usted me conoce, yo soy Josué Nathan Baquis, en martes 19 de septiembre del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias, qué bendición que esté con nosotros. 6:34, hemos empezado a tiempo, gracias a Dios. Hay mucha lluvia, hay bastante castigo en el Caribe, en el Atlántico. María está haciendo estragos, Martinica ha sido devastada y va apuntando hacia otras islas del Caribe. Y ya hay otro, se juntaron María y José en el Atlántico, y José es más bravo que María, así es que pues no le da respiro a islas como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y otras islas pequeñas en el Caribe. Así es que hay que tomar precauciones porque las secuelas de estos fenómenos naturales en el Caribe nos van a afectar, van a provocar vaguadas, lluvia. Desde anoche, ayer tarde estaba lloviendo y van a continuar las lluvias, así que yo lo que les recomiendo es que los adultos mayores y también a los niños hay que abrigarlos, hay que protegerlos, porque este tipo de cambio climático, variaciones en el clima, lo que provocan, por supuesto, y es el caldo de cultivo para muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias. Ustedes ven muchos casos que han aparecido, neumonía, bronquitis y todo esto. Así que hay que cuidar a los niños y a los adultos. Bien, esta mañana están conmigo y me da muchísimo gusto recibirlo al licenciado Luis Monjes, sociólogo, y me encanta, fíjese, que salvadoreños como usted, que no pues aparecen tan seguido en la televisión, se atrevan a hablar, porque eso es lo que quiere la gente, escuchar nuevas voces, a escuchar a otros salvadoreños valientes que se atrevan a hablar sobre las problemáticas desde el punto de vista, por supuesto, del área que usted maneja. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros la licenciada Zoila Raquel Quijano,
psicóloga clínica. Y me agrada también porque no aparece doña Zoila mucho en televisión, ¿verdad? Hoy la estamos de alguna manera estrenando, pero me agrada porque salvadoreños como ustedes, que necesita el país para poder hablar de las temáticas con sinceridad, pero también con claridad, y que esto sirva a la ciudadanía para tomar decisiones. Bienvenida, licenciada. Gracias. Muy bien, y con nosotros está también el doctor Wilfredo Martínez. Él es homeópata, naturópata, ya lo conocen, de alguna manera, pues él tiene algún contacto con la ciudadanía y él nos va a ayudar a entender también lo que estamos atravesando en el país. Y vamos también a dar algunas alternativas. Queremos hacer un programa altamente educativo. Doctor, un gusto saludar. Igual, Natán, y a la audiencia, un saludo para todos. Y qué bueno tener un tema interesante y un staff de expositores de esto como debería de esperarse. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos lo último o lo dejamos para después? Ustedes me dicen. Vamos a lo último, pues. Miren, violencia, criminalidad es lo que el día a día, y este fue el policía localizó, la Policía Nacional Civil localizó el cuerpo de un hombre con aparentes señales de estrangulamiento. La víctima vestía un short y una camiseta color negro y fue encontrado sobre el pasaje El Níspero de la colonia San Mauricio en Mexicanos, zona catalogada de presencia de pandillas. Es controlada esta zona. Del hecho se desconocen mayores detalles, tampoco pues se reveló la identidad de la víctima por falta de documentos, pero bueno, digo, no es exageración, nada por el estilo. Lo que sucede es que son zonas altamente peligrosas y dominadas por brujos. Miren, ahí está, ver, oír y callar, es lo que dice ahí, ¿verdad? Parte de los mensajes que ponen los grupos criminales para poder delimitar su territorio y para poder advertir a la población que no pueden andar hablando de más, ¿verdad? Así es. Entonces en la colonia San Mauricio y sus alrededores ustedes verán pues lo que acontece y lo que la población tiene que enfrentar día con día. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Hacen el show, hacen el tanqueta show. Sacan los vehículos blindados del ejército como parte del plan de seguridad en la capital. Así es. Y en San Vicente llevaba drogas. En Soyapango otro tirado en el río. Y la foto de portada, los muertos trae hoy el MAS. ¿Que por qué será? Cuscatancingo, se les muere otro reo. Bueno, esto es en las Bartolinas, en las cárceles, ¿verdad? Estos reos, estos privados de libertad en esa Bartolina de Cuscatancingo, estaban con un brote de sarna. Eso es lo que tenían, resultado del hacinamiento, la insalubridad, eso es lo que tenían, sarna. Y la Bartolina colapsó el día de ayer de tanta persona que estaba ahí detenida. No es la primera persona que muere en esa Bartolina, y parece ser que también hay otro privado de libertad que habría muerto en un penal del occidente del país también. Así está. Bueno, ahí está la imagen. Vamos al resumen. Las campañas políticas adelantadas en nuestro debate político de cada 2 semanas con el doctor Félix Ulloa, con el doctor Paul Steiner y con el señor, por supuesto, Benjamín Mincho Cuellar. Así es. Vaya a leer un breve resumen de la entrevista que tuvimos ayer para abrir la semana con estos 3 representantes de la sociedad civil. Gracias, muy amable. Bueno, voy a empezar con el licenciado Luis Monge desde el punto de vista sociológico,
¿Cómo se puede definir la sociedad salvadoreña? Miren, y se lo voy a decir de esta manera. Pasamos de las balas, dicen muchos, del conflicto armado a la posguerra, pero hoy estamos enfrentando otro tipo de conflicto. Muchas colonias, muchas residenciales viven encerradas, con portones, casas enrejadas, como que fueran cárceles. Todo por el miedo, por el terror, por el día a día que se está enfrentando. ¿Cómo se puede definir, licenciado Luis Monge? Bueno, muchas gracias a usted y su canal por el espacio que nos brinda, sobre todo a una disciplina como la nuestra, pues que a veces resulta ser muy poco escuchada, pero que debería ser escuchada en este contexto de conflicto general que vive la sociedad salvadoreña. Pues yo diría que vivimos, en términos generales, una sociedad atemorizada, ¿verdad? Vive permanentemente. Lo que usted ha planteado es parte de esas expresiones de los temores del día a día, ¿verdad? El parque vehicular rebalsa las calles de San Salvador, no porque todo el mundo quiera andar en vehículo y en moto, ¿verdad? Porque no quieren andar en el transporte. Por seguridad, ¿verdad? Exactamente. Porque el sistema de transporte masivo, inseguro. Por más intentos que han hecho por modernizarlo, puede decirse que no ha logrado su objetivo. Buen Yo no hablaría de fracaso, pero no ha logrado su objetivo. Y miren lo que sucedió ayer. Una lluvia, un pequeño percance, algunos conatos, y provocaron caos vehicular en la capital. Sí. Eso, en segundo lugar, eso nos lleva al problema de fondo de la sociedad, pues que se llama economía y seguridad, o sea, la violencia. En ese marco de cosas, el plan lanzado el día de ayer, que bueno, ¿verdad? Pero El Salvador requiere más que eso, ¿verdad? Requiere combatir el crimen independientemente de su naturaleza con inteligencia y no con tanquetas en la calle, ¿verdad? Porque ni siquiera en el contexto de la guerra, salvo en las ofensivas, ¿verdad? Y en las acciones grandes vehículos artillados, en las acciones mayores de la insurgencia, se sacaban esos vehículos. Pero hoy, en tiempos de paz, la situación es un poco contradictoria, pues así no se combate el crimen, así no se van a ganar elecciones, ¿verdad? Porque lo que está detrás de esa estrategia de seguridad es ganar votantes, crear una imagen de que se está combatiendo algo, cuando en la realidad en nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestros tenderos, nuestros comerciantes en pequeño siguen siendo extorsionados y renteados, ¿verdad? Eso no puede continuar. Entonces, las comunidades, o sea, según la clase, ¿verdad? O el estrato social, así son los de alto los portones que ponen, pues. O sea, es increíble que hasta en comunidades populares, por ejemplo, yo conozco la comunidad La Fosa, que está a la par de la universidad, tiene portones, ¿verdad? Una comunidad totalmente popular. Y ya no se diga si vamos subiendo en esta zona, ¿verdad? Sí. En la zona de Santa Elena y todas esas cosas, sí. Casas, todo complejos seguridad. Habitacionales, seguridad. Entonces, conclusión, una sociedad atemorizada, ¿verdad? Fíjense que, y se lo voy a poner de esta manera, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado la necesidad de implementar un programa de atención psicosocial a víctimas de la guerra, no digamos posguerra. O sea, definamos esto y para que la gente entienda, no se está haciendo o no se hizo desde el principio, después de que firmaron los acuerdos de paz, las personas que fueron protagonistas de esto, lo necesario para ir trabajando en ese sentido. Por una cosa muy, muy, muy sencilla. Y ahí voy con usted, Lencia. Sin salud mental no acabará la violencia. Eso es lo que se define. Pero partamos de lo que ya nos advierte y nos da en una introducción el licenciado. A ver. Sí, realmente todas estas son consecuencias de la situación que hemos vivido en el pasado. La guerra realmente dejó secuelas que no se trataron adecuadamente en ese momento. Yo realmente no creía los alcances que íbamos a tener, lo veía lejos, pero ahora que estamos viviendo esta realidad nos damos cuenta que cada día más personas están perdiendo su salud mental, ya no digamos su salud física, porque la salud mental es todo, es lo físico, lo emocional, lo mental y lo social también.
y hemos visto cómo nos ha golpeado en todas las áreas de nuestra vida. Las familias están sufriendo más, la sociedad está enferma, en el aspecto económico, como mencionaba el licenciado Monge, también nos está golpeando fuertemente y lo sentimos toda la población, no es solo un sector, todos necesitamos de ayuda urgente. Fíjese que cuando se define un tema, y aquí me quedo con usted, y si nos puede reforzar el licenciado Monge, antes de entrar a la otra etapa, que es la que me interesa, la concatenar los conceptos que ustedes nos van a decir con el tema de las repercusiones a la salud. Fíjense, se habla de sociedad enferma, pero definamos, por favor, de manera sencilla, sin palabras rebuscadas, por qué es que ustedes están diciendo que la sociedad salvadoreña está enferma y los síntomas que usted ve de la ciudadanía y que hacen denotar que la sociedad salvadoreña está prácticamente ojalá que yo me equivoque, con metástasis. Sí, realmente hemos perdido el equilibrio de nuestra tranquilidad, de nuestra estabilidad, de la seguridad que todo ser humano necesita para poder funcionar adecuadamente en todos los estratos de la vida. Realmente la salud mental ha venido a afectar otras áreas también en las personas, y esto ha hecho que se incrementen muchas de las enfermedades. Ahora ustedes no me dejarán mentir, hay muchos casos de cáncer, de gente joven que antes se oía hablar del cáncer y muy remotamente, pero ahora es muy común oír que las personas, y estas son enfermedades que tienen que ver, están muy relacionadas con el estrés, con la falta de tranquilidad, que es la que no tenemos en este país. ¿Verdad? Ahora hasta el tráfico nos estresa, a veces hay que pensarlo mucho para salir de casa. Entonces, todo eso, esa gama de elementos han venido a desequilibrar al ser humano. Y desde el punto de vista sociológico, licenciado Monge, ¿existe el concepto de sociedad enferma? Sí, hay. ¿Y cómo se definiría? Hay expertos, o sea, en el concepto clásico vivimos una sociedad anómica, vean. En el concepto parsoniano tenemos una sociedad disfuncional, porque las contradicciones se han hecho tan grandes, ¿verdad? Que, por ejemplo, los que deberían de estar representando los intereses de clase de los dominados, por decirlo así, más bien parece que terminan representando intereses de la burguesía tradicional. No estoy aseverando nada, pero lo que se refleja es eso. Por ejemplo, alrededor del tema San Salvador, centro histórico, usted ve que el gobierno central en el área del centro histórico de San Salvador no tiene inversiones. ¿Por qué no las tiene? ¿Por qué las tiene alrededor del centro histórico? O sea, hasta en una obra tan sencilla, pues, uno ve la acción de clase. Entonces, tal como lo definió en su momento don Carlos Marve, el Estado responde a intereses de clase, y obviamente el grupo conductor al frente del gobierno, más tratando de hacer un equilibrio un poco catastrófico, digo yo, porque por un lado a la clase baja le tira alrededor de 8 o 10 subsidios, Sí. Pues transporte, agua, luz, gas, propano. Bueno, educación. algunos de esos todavía diría yo que fueron como todavía más segmentados, ¿verdad? Se les quitaron a ciertos estatus supuestamente, algunos se terminaron quejando, aunque si usted ve, ahorita las principales, ya vamos a ver, la principal queja, por ejemplo, es de que no le han pagado a los maestros, a los artesanos que han hecho los paquetes para los programas de educación, zapatos, útiles escolares, uniformes. Y lo otro es que no se le ha pagado tampoco a las empresas gaseras el subsidio de gas. Es decir, estamos un poquito complicados. Eso es medio crónico en el Estado. No, hoy se agudiza por las condiciones generales, pero el Estado siempre le debe... a los proveedores. A sus proveedores el Estado toda la vida le ha debido. Pero uno ve, por un lado entonces tenemos creando grandes proyectos de infraestructura para el desarrollo del capital,
Y por el otro lado, subsidiando a una fuerte cantidad de personas, ¿verdad?, para que se mantengan en las líneas fuera de pobreza. Y en medio, una clase media que soporta todo, ¿verdad? Ese es el gran desequilibrio, porque arriba la clase alta lava o evade o elude, ¿verdad?, pero siempre están bien, ¿verdad? Entonces, y abajo, pues la gente medio soporta la crisis con los subsidios que recibe. Sin embargo, hay un segmento poblacional que se denomina clase media en la teoría marxista, en la teoría sociológica funcionalista, que está soportando, que no hay forma de evadir, que si gana 10 pesos le cae la renta del Ministerio de Hacienda, etcétera. Entonces, así sucesivamente van las cosas. Bueno, miren, para ir adentrándonos un poco más y a la esencia, a la sustancia de esto, vamos a definir dos cosas. Y esto no es invento de nadie. Esto no es descubrir la orilla azul de la basinica, ni que la rueda es redonda, ¿verdad? Ya eso se descubrió. Deberían existir más programas de salud mental para quienes enfrentan a los problemas de la cotidianidad. Es lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Sí. Y no pueden lidiar con ellos, pues ellos generan una serie de, número 1, ansiedades, frustraciones, que pueden llegar a la depresión y a circunstancias de afectación a la salud peores. ¿Saben qué? Hay un incremento en el número o en las estadísticas de personas que se suicidan. ¿Tiene que ver con esto o no tiene que ver con esto, licenciada? Claro que sí, que tiene mucho que ver con eso, especialmente porque en nuestro país no se le da mucha atención a la salud mental. Realmente, bueno, ahora creo que todas las áreas, aún desde la primaria, la atención en los hospitales están en decadencias, no hay medicinas, no hay una buena atención, hay demasiada demanda y muy pocos profesionales que puedan atenderlo. Y esto ha existido siempre, pero ahora en este momento que se ha agudizado el problema, la demanda es mayor que la oferta que están ellos dando. Entonces, si las personas no tienen una salud mental, porque esto es para todos, desde niños, adolescentes, si nosotros queremos tener un adulto sano, debemos de comenzar a trabajar con ellos desde su primera infancia. Y eso no se está haciendo. ¿Cuántos niños hay que han sido abandonados por la misma situación que mencionaba el licenciado? Que los padres han tenido que salir fuera del país, cómo los roles han ido cambiando. Antes las madres por lo menos estaban al cuidado de sus hijos. Ahora la madre y el padre tienen que trabajar, si tienen muy buena suerte de encontrar un trabajo, para poderles dar a ellos lo necesario. Entonces los niños desde sus primeros años están siendo abandonados por los mismos padres, no porque ellos quieran hacerlo, sino que por las circunstancias de la vida les obligan a hacerlo. Entonces tenemos una adolescencia muy traumática, el hecho de las maras, ¿verdad? Es un producto social, ¿verdad?, que estamos sufriendo por ese abandono, por esa desintegración familiar que tenemos. Mire usted, a lo que usted abona, y antes de dar la palabra al doctor Wilfredo, más de 1.700 menores fueron deportados a El Salvador hasta agosto. ¿Por qué estos menores han decidido arriesgar su vida en la ruta del migrante y sus familias pagar a los denominados coyotes para irse? ¿Por qué es? Porque el país no les da seguridad. Es pregunta, no es afirmación. Y mucha gente también que dice, es que aquí no hay trabajo, me voy a ir. Gente que 5 o 6 veces intenta irse para los Estados Unidos. Y esto, digo, tiene que ver también con la falta de oportunidades. Con un país que no le da oportunidades a sus ciudadanos y que estos deciden aventurarse, arriesgar sus vidas para irse a buscar lo que El Salvador no les da a otras naciones. Esto tiene que ver con todo eso, licenciada. Claro, las personas, si no encuentran en un lugar determinado lo mínimo necesario para tener una salud mental o una seguridad en su país, tienen que arriesgarse, no les queda otra. Bueno, doctor, aquí vamos allá, como dicen, a
a lo que muchos van a entender, porque dice, bueno, ¿y qué hace ahí el doctor Wilfredo? Sí, va a hacer mucho, nos va a orientar bastante, porque todo esto que nos están advirtiendo el sociólogo y la psicóloga tienen que ver con una cosa en particular, cómo el estrés del diario vivir y las complicaciones que yo ya le estaba a usted advirtiendo y que nadie me va a negar que eso está existiendo, que tiene que ver con ansiedades, frustraciones, depresión, circunstancias de afectación a la salud, que ya sabemos son resultado de lo que estamos viviendo en el país, denominado como una guerra social, cómo esto impacta en la salud física, doctor. Esa es la pregunta. Bueno, sí, ya la experiencia ha demostrado la lucha que desde el lado estatal el Ministerio de Salud, por ejemplo, hace para batallar contra la presencia de tantas enfermedades en nuestro medio. Desafortunadamente, yo dije en una ocasión, el ser humano quizá mejor hubiera estudiado para bombero, porque nos preocupan tanto las sintomatologías y nos vamos directamente a las sintomatologías, y esto lo digo desde el punto de vista de cualquier género profesional en el ámbito terapéutico en el que alguien se ocupe. Me duele la cabeza, entonces venga, pastilla para ese dolor de cabeza. Sí, pero ¿y la causa? Aquí hay que operar, hay que cortar aquí, hay que hacer cirugía, hay que vaya a la farmacia, que le den estos medicamentos y que pase el siguiente. ¿Por qué viene usted? El corazón me palpita, doctor, le miden la presión, usted es hipertenso, pastilla para la hipertensión. Eso ha sido lo tradicional, Natán, ya por mucho tiempo. ¿Cómo es posible que a estas alturas del tiempo todavía estemos pensando, incluso desde el lado profesional, en el manejo del síntoma únicamente, pero se nos olvida la causa lo más importante, que sería la raíz? La causa de la enfermedad. Digo esto porque continuamos viendo en las diferentes clínicas médicas que el paciente se sigue quejando de la misma situación, es decir, la misma ranitidina que recomienda un gastroenterólogo, por ejemplo. Voy a tener que hacer este parangón porque creo que ya basta, y ya es el momento en que todo mundo aterrice, particularmente el área médica, aterrice en el manejo de las patologías. La misma ranitidina que está recomendando un gastroenterólogo, que puede cobrar 30 de consulta, o lo mismo Seguro Social, clínica privada, Ministerio de Salud, el mismo medicamento le recomienda a una señora que dice, vaya la ranitidina para la gastritis, lo mismo. ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Qué diferencia va a marcar el profesional en el área de la medicina para hacer un manejo más consciente de las enfermedades? Aquí es donde hay que irse a lo más vital, y es a la parte psicoemocional. Ya está demostrado que el 100% de las enfermedades, las causas son psicoemocionales. Paracelso no se equivocó. Premio Nobel, cuando explicó que el efecto en la parte psicoemocional tiene un impacto somático, le afecta al cuerpo. El paciente aparece con dolores de cuello, dolores de cabeza, mareos, dolores en la parte baja de la espalda, provocado muchas veces porque no aguantan las deudas, porque las tarjetas de crédito están hasta el colmo, porque el ser humano tiene miedos, ya lo han descrito muy bien ellos, porque hay temores, porque hay cólera, porque hay chirria en el salvadoreño, hay un resentimiento social increíble, hay angustia, hay tensión nerviosa, hay preocupación excesiva, todo se salió prácticamente del huacal, y seguimos dando, o siguen recomendando en el área, diríamos alopática, en la medicina convencional, se sigue recomendando ibersartán para la presión arterial, diclofenaco para las inflamaciones, acetaminofén para los dolores de cabeza. Si es que hay en los hospitales. Doctor, si es que hay en los hospitales. Sí, si es que hay. Porque también hay quejas de que no hay, ¿verdad? Me duelen las articulaciones, cómprese, hay algo para los dolores de las articulaciones. Y la causa, si lo que más preocupa aquí son las causas de las afecciones,
El Ministerio de Salud, la gran preocupación, y yo aquí sí quiero ser muy categórico, y aunque tal vez la doctora Violeta Mengíbar no esté viendo este programa, pero tal vez alguien se lo dice. No crea, le informa, los monitorean. Doctora, ya deje de estar preocupada por los cuadros básicos de medicamentos. Si aquí no necesitamos tanta pastilla. Es más, el mismo médico en muchas ocasiones, y aquí hemos estado incluso con el doctor Panameyo cuando ha dicho, si en la gran mayoría de los problemas de las infecciones lo que se necesita no son antibióticos. Él lo dijo en una entrevista en la que estuvimos aquí, junto con el doctor Majano, en su momento presidente del Colegio Médico. No son pastillas, el ser humano lo que necesita es que alguien lo escuche, que le dé chancecito siquiera de unos 45 minutos para que exprese todo lo que siente. ¿Y quién puede negar el hecho de que cuando alguien ha expresado sus angustias, sus preocupaciones, el mismo paciente dice, wow, qué bien me siento, gracias doctor por haberme Aguánteme escuchado? la peña ahí, porque ahí voy con la licenciada, porque vaya, necesitaríamos un ejército de psicólogos y de psiquiatras y de sociólogos, pero el punto es que ustedes mismos están reconociendo que a esta área de la medicina que se necesita para resolver o para ayudar a la población a superar algunos traumas propios de la idiosincrasia que estamos en este momento enfrentando los salvadoreños, no se le da la importancia de que se debiera. Ustedes mismos lo están diciendo. Claro, y es así. Realmente hay, en psicología hay muchos profesionales. Ahora ya es mentira que uno diga que no hay personal para atender a a la mayoría de la población que lo necesita. Pero los hospitales muy pocas veces cuentan con un psicólogo o un psiquiatra para dar ese tipo de atención. Las unidades de salud a veces no lo tienen. Son los estudiantes en servicio social de las diferentes universidades, que no lo dudo también que están muy bien preparados para hacer esa función. Ajá. Son los que están atendiendo, pero se termina el ciclo, se termina su práctica y se quedan otra vez las personas sin ninguna atención. Y a veces el médico tiene tanta demanda, hay tantos pacientes que atender por hora como que fuera una maquila, que lo que menos hacen es escuchar a la gente. Y realmente, como decía el doctor, la gente a veces, yo les pregunto, ¿y usted qué espera de su venida aquí? Y a veces la gente es tan sincera que dice, únicamente quería que alguien me escuchara, que no me condenara, que no me juzgara, porque muchas veces las personas que no están entrenadas en esta área, es lo que hacemos, ¿verdad? Si las personas acuden algunas veces a la iglesia, al pastor, pues lo que a veces terminan haciendo es haciéndolos sentir más culpables. Debe de ser una persona adecuada, entrenada para eso, para poder dar los servicios de salud mental que la población necesita. Bueno, si este tipo de traumas en la sociedad salvadoreña no se resuelven a tiempo, porque son una bomba de tiempo, en el sentido de que el mundo es un lugar aterrador y peligroso, puede llevar a muchos nuevos escenarios de dificultades, sobre todo las nuevas generaciones, niños y niñas. Licenciado, ¿esto es así? Es correcto. Solo imaginémonos desde la perspectiva de la población enferma que tenemos, ¿verdad? Que en este momento ya no es, la epidemia ya no es la del paludismo, ¿verdad? Hoy se llama sobrepeso, ¿verdad? Obesidad, ¿verdad? Resultado de qué son estas nuevas enfermedades. Ansiedades, ¿verdad? Y con ellos el aparecimiento, y el doctor lo podrá describir mejor, y con ello el aparecimiento de enfermedades crónicas no tradicionales en nuestra sociedad, como por ejemplo la diabetes, que ya forma parte del menú, ¿verdad? Del paisaje, ¿verdad? Pero en todo caso, volviendo a su primera inquietud que le formulaba a la licenciada, el abordaje de esta problemática multidisciplinar me permite decir lo siguiente. Por ejemplo, la policía comunitaria es importante para ganar territorio, para organizar las comunidades y generar nuevas condiciones. Pero en cada puesto comunitario debería existir un sociólogo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el sociólogo se encarga de estudiar la conducta humana colectiva en sociedad, sus relaciones. La psicología, la conducta individual, ¿verdad? Y el abordaje médico, pues cuando hay que abordarlo desde la perspectiva
preventiva y médica, etcétera. Entonces, ¿qué nos espera para los próximos 10, 15, 20 años? Si no ponemos un golpe de timón, pues evidentemente con más salvadoreños retornados, porque así como están las condiciones en Estados Unidos, nos van a empezar a expulsar más gente con más problemas de delincuencia interna, porque por el consumo de drogas sigue galopando en el norte, ¿va? Y el sur sigue produciendo y nosotros somos territorio de paso. Entonces más delincuencia. Segundo, lo que yo denomino socialmente la plaga que tenemos internamente. ¿Cuánto representa esa plaga? Según los datos estadísticos oficiales, representa más o menos el 10% de la población. ¿Qué significa eso? 600,000 salvadoreños y salvadoreñas involucrados en actividades pandilleriles. Ahí no estamos diciendo que son 600,000 en el estricto sentido de la palabra. Estamos diciendo de que ahí hay madres, padres, abuelos, hijos, nietos, etcétera. Esto es, si ese es el futuro, si ese 10%, ¿cuánto será en 10, 15, 20 años? Entonces hay que ponerle un alto objetivo. Para eso necesitamos replantear programas efectivos de salud mental que hasta donde yo registre en el contexto del Estado salvadoreño no existe un programa de salud mental efectivo. Hay en el centro judicial, en los órganos judiciales hay psicólogos, en la Procuraduría General hay psicólogos, psicólogas, pero sin una estrategia coherente que permite el abordaje integral del problema nacional, no de la señora que llega golpeada este día a la Procuraduría, ¿verdad? No del delincuente que llega y denuncia que fue violado en la celda, ¿verdad? Y que requiere tratamiento psicológico, requiere la construcción institucional de una estrategia nacional que pase desde el gobierno local hasta las entidades centralizadas. Esa sociedad que esa política que usted describe no existe. No existe. En definitiva, en el país no existe. Eso es una utopía, es una realidad muy, pero muy inalcanzable, lejos de alcanzar. Ojalá. Yo pensaría que no, que se puede alcanzar. Sí, pero necesitamos. Si generamos conciencia y su programa. Pero licenciado, necesitamos que los tomadores de decisiones, los liderazgos, quienes están desconduciendo el aparato del Estado, acepten, reconozcan que esto es parte de la solución del problema. Correcto. Pero hasta este momento no ve usted eso. Necesitamos más programas como el suyo en la palestra pública, ¿vea? Y sí, realmente o sea, sí. Porque seguiremos luchando en contra de los mitos y de las situaciones de que esto debe ser una especie de cruzada, ¿verdad? De cruzada para hacer concientizar a la sociedad. Bueno, vamos a ir a la pausa. Fíjense ustedes, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos describir una sociedad donde se vuelve habitual el uso de la violencia para resolver problemas? ¿Verdad? Aquí, usted se pelea por un parqueo, le mete un tiro al vecino. Como mínimo una puteada. No controla a los delincuentes, saca tanquetas. No controla la delincuencia, saca las tanquetas, como dice el licenciado. Entonces, digo, y se los dejo de esta manera. Ahí está. ¿Cómo se puede describir una sociedad en donde se vuelve habitual el uso de la violencia para resolver problemas? Y eso cómo se puede ir corrigiendo. Pero no solo eso. El presidente de la República dijo ayer que en San Salvador ya se vivía en paz. Se lo dijo. La gente ya se siente tranquila y segura en San Salvador. Bueno, vamos a ver si es cierto, lo vamos a describir. Y con el doctor, ya que nos vaya diciendo, por favor, usted tiene que preparar papel y lápiz, porque el doctor ya nos viene describiendo qué tipo de enfermedades están relacionadas con el estrés, con la ansiedad, con el miedo, con el terror y todo lo demás. Doctor, nos ayuda, ¿verdad? Muy bien, vamos a la pausa. Se los dije, este iba a ser un programa para inteligentes, ¿verdad? Este es un programa para gente que en realidad quiere saber
¿Cómo puede ir usted mismo? Si no, el gobierno no se preocupa, usted preocúpese por usted mismo, ¿verdad? Ojalá se pueda, porque es bien difícil, realmente sí. En las comunidades que están dominadas por grupos criminales, en las comunidades en donde usted tiene que estar, no duerme porque son las grandes balaceras por las noches. No duerme porque en los techos están los balazos de los que agarran a los pandilleros de una pandilla, otras agarran a balazos. No duerme porque en los techos andan saltando en las noches los pandilleros y los delincuentes como que fueran conejos, ¿verdad? Así viven las comunidades. Así vive. Y esto no me lo estoy inventando, así es, ¿verdad? No me cambie, que todavía falta lo mejor. Regresamos. Vaya, vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado. Bueno, ¿saben qué? Vamos a escuchar al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, profesor Salvador Sánchez Serén. Llegó ayer a la delegación, a la nueva, remozada delegación centro de la PNC, y ahí hizo algunos anuncios, entre estos, pues, refuerzo y la militarización aún más de las labores de seguridad en la capital. Y ahí me llamó la atención poderosamente, y también a muchas personas, a la ciudadanía, creería yo igual, una acotación, una situación que él advertía. Por favor, escuchemos. Esa expresión de que la población se siente tranquila, se siente segura. Pero hemos tomado la decisión, he tomado la decisión de reforzar con la Policía Nacional Civil esta delegación, pero además también con miembros de la Fuerza Armada, que permita garantizar una mayor movilidad. Por eso también, además de las unidades de la policía que se ha incrementado en los patrullajes, se va a incrementar también con transporte militar para garantizar un patrullaje permanente en la ciudad. Bueno, vean, y quiero preguntarle, empiezo con usted, licenciado Monge. Diga. A mí me parece una contradicción que el presidente diga que en San Salvador los capitalinos están dando expresiones de vivir en tranquilidad y en paz, pero que como quiere que sigan viviendo en tranquilidad y en paz, vamos a sacar las tanquetas y los soldados. Pues sí, obviamente es contradictorio, ¿verdad? Me imagino que la apuesta es generar mayor tranquilidad, ¿verdad? Esa es la apuesta. Yo, para ser honrado, cuando vi la noticia, pues, ¿qué pasó, ¿verdad? ¿De qué me perdí? Dije yo, ¿verdad? Pero ya cuando empieza uno a ver el desarrollo de la propuesta, evidentemente lo que buscan generar tranquilidad en la población, confianza, pero insisto, tal como lo dije al inicio, así no se corrige el problema de la delincuencia, ni mucho menos se va a controlar, porque yo me imagino que nuestros organismos de inteligencia son lo suficientemente listos y saben dónde están los verdaderos males, ¿verdad? Me imagino, pues, porque si no, ¿qué sentido tiene sostener una burocracia tan alta como pueden ser los organismos de inteligencia? Infraestructura, transporte, personal, salarios, todo lo que eso implica, pues. Estamos hablando de una fuerte cantidad de dinero que invierte el Estado, por lo tanto, reitero, así no vamos a corregir el problema y me parece que para las personas con cierto nivel de inteligencia mayor a lo que uno se informa en los medios normalmente,
fácilmente puede concluir que la situación no está tan bien. ¿Vea? Sí, pero fíjese que relativamente, licenciada, esto es contrario a lo que ustedes están diciendo, lo que se debe de hacer. Ya voy a explicar por qué, pero el presidente dijo, la población se siente tranquila y se siente segura, por lo que esta administración, para buscar esos buenos resultados, por ello anuncio, hemos tomado la decisión de reforzar la PNC, en especial esta delegación, con miembros de la Fuerza Armada, a fin de garantizar una mayor capacidad de patrullaje con la implementación de transporte militar. Dice el mandatario, con el uso de patrullaje militar en vehículos de Fuerza Armada, los capitalinos tendrán confianza para realizar sus actividades comerciales, económicas y políticas y puede desarrollarse con mayor tranquilidad, aseguró el jefe de Estado. Los dispositivos especiales se instalarán en áreas de mayor concentración ciudadana como lugares turísticos, terminales de buses, mercados, centros escolares, entre otros. Lo que habrá es mayor capacidad de reacción, ¿verdad? O sea, porque eso implica el despliegue. O sea, aunque se diga que estamos en paz, con más tranquilidad, pero si yo despliego todo un apoyo logístico, es porque sí, quiero... Lo que sucede es que el presidente, el presidente está interpretando que el hecho de sacar más vehículos artillados de guerra y ponerlos a las calles, eso va a generar tranquilidad en la gente. ¿Eso es así o no? No. Desde el punto de vista sociológico. Desde el punto de vista sociológico, eso no es confianza. Ni desde el punto de vista psicológico. Realmente cuando uno ve más tropa, más patrullas en un lugar, más miedo nos da. Yo generalmente pienso que habrán huelido, que están evitando, tratando de evitar. Suena paradójico el decir que vivimos en un país tranquilo, se ve que él no escucha a la población, porque el sentimiento de la gente común y corriente aquí es que vivimos en un país bajo demasiado estrés. Vivimos una desesperanza aprendida. Lo que veíamos en el reportaje inicial, y yo lo comentaba en el intermedio, es de que a las personas parecería que eso no nos afecta, pero sí mentalmente es un estímulo negativo que llega a nuestro cerebro y de alguna forma lo canalizamos en el organismo. Doctor, pensaría yo, por lo que nos advierten los expertos que le acompañan a usted en este panel, que lo que se necesita en el país es un ejército de psicólogos y de sociólogos, más que de vehículos artillados y de tanquetas y de militares y de colores verde olivo y de más policías. Y de millonarias inversiones en medicina. La verdad es que sí, se ha hecho una acotación muy interesante sobre esto. Y está bien demostrado que una persona que tiene salud mental, Natán, tiene una mejor condición física. Está bien demostrado que el miedo, que la angustia, que la preocupación, lo que ya cité, tiene la capacidad de deprimir todo el sistema inmunológico en un paciente. Los miedos, la preocupación y la falta de esperanza, por ejemplo, la cólera, el resentimiento, termina con las vitaminas, los minerales y los aminoácidos en un paciente. El ácido glutámico, por ejemplo, tan importante este aminoácido porque devuelve el deseo y la alegría de vivir, se deprime de tal forma que la gente, uno ve caras tristes en la calle. Se termina el triptófano, un aminoácido importante que lo procesa la glándula pineal para producir melatonina y regular los ciclos del sueño. Se pierde el triptófano y el insomnio se apodera de la gente. Por el miedo. Por el mismo temor, porque están toda la noche pensando en El Salvador. El Salvador no se llama El Salvador. El Salvador es una jaula. Los seres humanos vivimos enjaulados, los salvadoreños vivimos enjaulados. Uno ve increíble algunas casas, pero completamente amuralladas. Solo falta acero, no solo porque es muy caro, pero si se le pudiera poner acero en las vallas que cubren una casa, sería lo recomendable. Ahora, miren, pregunto porque el tema de estas patologías que existen desde el punto de vista clínico psiquiátrico,
como, y usted mismo también trata quizás patologías de este tipo, gente que busca alternativas, frustración, depresión, ansiedad, no son enfermedades fáciles de detectar. Con ibuprofeno ni con diclofenaco no se tratan. Y superficialmente usted superficialmente usted no puede ver si una persona está ansiosa, está frustrada o tiene ansiedad o tiene algún tipo de principio suicidas. Entonces, esto es estudio, porque el problema es que la persona explota en determinado momento porque todo esto se conjugó y usted estalló. ¿Es así? Sí, desde el lado de la medicina germánica, diría, y desde el lado de la medicina natural, hay un término que se utiliza para hacer una exploración respecto a los síntomas que un paciente presenta desde el lado psicoemocional. Se llama anamnesis. Esa es una investigación que hay que hacer con el paciente. Esto tiene bastante parecido con la parte de la psicología, solo que hay una clasificación un poquito que varía un poco porque tiene el objetivo de encontrar el extracto en la naturaleza, en elementos de la naturaleza, que cuadran exactamente con la patología psíquica o emocional que el paciente presenta. Entonces hay que hacer una cantidad muchas veces de preguntas, un estudio en donde el paciente, y es prácticamente una terapia, porque en la medida que el paciente empieza a soltar todo lo que siente, el profesional en esta área que trabaja con este tipo de extracto, que es prácticamente lo que me toca hacer en el centro de naturopatía clínica, tengo que llegar a la conclusión de cuál es el extracto que se necesita para ese comportamiento. Lo interesante es que esta forma de manejar este tipo de emociones no tiene nada que ver con químicos. Es más, el paciente puede estar con tratamiento psiquiátrico, con manejo psicológico de sus afecciones, y sin embargo no hay nada contraproducente con utilizar un tratamiento desde esta vía que le permita al paciente modular conducta, actitudes, comportamientos, porque hacia eso vamos. Mire, pero vaya, como digo, como es tan difícil poder detectar superficialmente este tipo de cosas, no son percibibles por el ser humano o por los expertos. Estoy hablando de lo que padece la sociedad salvadoreña, que es el tema de frustraciones, depresiones, ansiedad, miedo, terror, hasta que llegan algunas expresiones de suicidio, otro tipo de situaciones en donde usted atente contra la vida de otra persona, claro, porque esa fue su válvula de escape. ¿Cómo se puede entonces esto tratar, verdad? Esa es la gran pregunta, o la pregunta del millón. Fíjese que usted tiene razón, la gente generalmente no consulta porque ellos creen que tienen mucha agresividad. La gente realmente consulta por otras situaciones ajenas, porque hay problemas familiares, problemas laborales, pero en el fondo de todo eso, cuando los expertos realmente hacemos una buena evaluación, nos damos cuenta que la gente lo que tiene es una frustración, que muchas veces no ha encontrado el empleo esperado. ¿Cuántos profesionales hay que tienen 2, 3 años de haberse graduado y no encuentran un trabajo? Gente joven, ¿verdad?, que todavía sigue dependiendo de sus padres porque no tienen otra alternativa. Eso, en el fondo, es el centro de por qué estas personas están deprimidas. La conducta de la gente dice mucho de cómo está la población. Si nosotros vemos ahora, la mayoría de personas son sumamente agresivas. Sí. Uno va manejando y realmente todos los días, por lo menos yo cuando salgo, le pido a Dios que me cubra, que me cuide de todas esas personas que a veces le tiran a uno el carro, los buses, lo que sea, para que uno dé el paso. Pero realmente uno no sabe a veces la historia que estas personas andan llevando. Y realmente el medio ambiente tiene mucho que ver, pero la historia personal también juega un papel importante. Y no son casos fortuitos, en definitiva, casi que la gran mayoría de la sociedad salvadoreña está padeciendo de esto. Licenciado. Es correcto. Entonces, bueno, ya hemos explorado un poco la situación, cómo la vemos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos, ¿verdad? En esa lógica de análisis, a mí me parece, uno, retomar lo que expresaba anteriormente, la creación de una política pública
para un programa nacional de salud mental que integre a todas las instituciones que tienen psicólogos y sociólogos en sus trabajadores sociales, ¿verdad?, en su planta personal, ya que hoy en día se dice que el Estado está muy gordo y que hay que reducirlo, ¿verdad? Bueno, segundo, me parece que estrategias como las que han iniciado en relación a la dieta alimenticia de los salvadoreños y salvadoreñas. Quitar las pupusas, quitar. No tanto quitarla porque es una costumbre. Pero regularlas. Pero sí educar a la gente a consumirlas, ¿verdad? Pero en eso tiene que ver la problemática de la sociedad de consumo en la que estamos viviendo, ¿verdad? La hamburguesa, la pizza, el hot dog, etcétera. O sea, no es la pupusa, en realidad son los otros alimentos de las cadenas de comida rápida. Entonces hay que replantear todo eso. Segundo, mire, El Salvador es un país de no oportunidades. Hay que cambiar eso. O sea, El Salvador sigue siendo un país sin oportunidades para sus jóvenes. La licenciada ya señalaba que hay profesionales que tienen 3, 5, 10 años que no logran un trabajo decente, ¿verdad? Trabajo se puede encontrar. Ni siquiera no lo logran decente, no tienen. Bueno, ¿cuánta gente graduada de la universidad y de cuántas universidades, cuánto invirtieron sus papás para que fueran a la universidad y no tienen empleo? Y están frustrados, están decepcionados. Eso también lleva a la revisión de la política educativa, porque usted genera una oferta y con una baja demanda. Si no hay empresas, si no hay comercio, nosotros somos hoy por hoy una sociedad tercerista, que vive de la telefonía, del cable, internet y la banca, y la comida rápida. Esas son las fuentes de empleo. Aquí no hay industria. Entonces, ¿cuál es la gran apuesta? Hable inglés, call center, ¿verdad? Esas son las grandes apuestas. Pero aquí no hay un plan estratégico de desarrollo industrial y los pocos que se han intentado han naufragado. Entonces, hay que crear oportunidades y eso pasa por iniciar el cambio gradual del modelo económico existente. Es que con este programa, con este proyecto neoliberal implantado desde hace más de 20 años en este país, a ultranza, no se puede. Los pobres no tienen opción de nada. La clase media no tiene opción de nada. ¿Cuál es la respuesta? Seguir mandando gente, porque si uno revisa la historia rápidamente en El Salvador, esa es la historia de sacar la gente para que de afuera nos mantengan. Esa es nuestra gran tragedia. Expulsamos a lo mejor de nuestra población, porque ¿quiénes se van? Se van jóvenes, no se van ancianos. Entonces, el gran negocio de la vida es, de aquí al Río Grande, es inmigrante ilegal, tenga cuidado, no se vaya, etcétera. Pero del Río Grande para arriba tienen un monumento sobre la 49, ¿verdad? Se llama Hermano Lejano. Mire qué contradictorio es eso, ¿verdad? ¿Por qué se llama Hermano Lejano? Porque representa el 16% del Producto Interno Bruto de este país, que se llaman remesas. Entonces, o sea, es una población fuerte, es una población que ayuda. Hay comités por todo El Salvador, ¿verdad? Entre los más famosos, el del Piche de la Unión, ¿verdad? Por ejemplo, etcétera. Tantos comités que hacen obras en este país. Entonces, hay que buscar una estrategia que implique que la remesa deje de ser consumo, que alimente los grandes centros comerciales y las grandes cadenas. Y que ahorre más la gente, mejor. O que invierta. A eso ahorre e invierta. A eso me refiero. Para generar mayor liquidez. Y el trabajo en el agro debe ser reivindicado y dignificado, porque hoy nadie quiere trabajar en el campo, por los bajos salarios, porque... No, en el campo como le mandan la remesa, no, yo prefiero los $150 que me mandan mensuales y para qué voy a trabajar. Pero además de, porque cuando usted va, ¿cuánto le ofrecen de salario? Es que ese es el punto. Entonces tienen que estar viniendo nicaragüenses u hondureños hacer lo que deben de hacer. Hacer lo que entonces no puede ser. Bueno, vamos a la segunda pausa. Doctor, al regresar empiezo con usted, más bien en la recta final y en las conclusiones, sobre la relación de este tipo de, diría yo, de generaciones sociales, como lo están estableciendo los expertos psicólogos y sociólogos, y la conexión que tiene con algunas enfermedades. Estamos viendo mucho cáncer, muchísimo. Inclusive el sector periodismo ha perdido ya varios, y están otros que están luchando contra cáncer. ¿Por qué hay tanto cáncer?
Estamos viendo también muchísimas otras enfermedades que usted nos irá diciendo. Esto cómo impacta la sociedad. Vamos a la pausa, a la 2:00 de la mañana, regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, estamos de regreso. Si supieran de lo que hablábamos en las pausas, se reirían igual que nosotros. Bueno, hay que siempre, al mal tiempo buena cara, dicen, aunque muchas veces no se puede. Bueno, doctor, la relación de todas estas distorsiones, de todas estas problemáticas, de todo este escenario adverso, que digo, no es que seamos pesimistas, hombre, no se trata de eso, pero en realidad no podemos, ya que estamos hablando de medicina y todo eso, no se le puede dar a un paciente con cáncer un tratamiento de otra índole. Bueno, me voy a poner un ejemplo. El tema del alcoholismo, ¿vea? Sí, que el alcoholismo hay que reconocer que usted tiene un problema para poder resolverlo, ¿vea? Y querer salir de eso. Entonces, es lo mismo, ¿vea? Si no reconocemos en la sociedad salvadoreña que tenemos un problema, ¿cómo vamos a ir buscando los correctivos, ¿vea? O cómo vamos a ir aplicando los correctivos? Pero en definitiva, doctor, la relación que existe con las enfermedades, muchas enfermedades que en este momento están teniendo elevados porcentajes de aparición. Voy a hacer una referencia a lo que el doctor Hammer, un médico alemán, dijo en una ocasión, y lo escribió en uno de sus libros que se llama La génesis del cáncer. En su introducción, el doctor Hammer dice: busqué el cáncer en la célula y lo encontré en un error de codificación en el cerebro. Lo que ocurría es que cada vez que el doctor Hammer recibía radiografías, él era un médico radiólogo, y la recibía de la gente que trabajaba con él en el hospital, descubría cierta sombra en unas partes del cerebro. Entonces preguntaba al radiólogo: mire, ¿y esta sombra qué es? Entonces el radiólogo le decía: es un error del negativo. Al doctor le dio mucha curiosidad de esto, porque de pronto la sombrita negra parecía, esto de sombra negra se oye raro, pero era una sombrita negra. Una manchita negra. Ahí me disculpan porque la analogía no tiene nada que ver con lo demás. Pero el punto es que le dio pie para que el doctor investigara qué conexión había entre esa manchita negra con algunas zonas del cuerpo. El doctor aterrizó, porque la historia es larga, en ese libro son más de 500 hojas, 500 páginas. El doctor dice, logró encontrar la relación entre esa manchita negra con ciertos órganos. Él mismo pasó por una experiencia de cáncer cuando su hijo de 19 años lo mataron. Entonces el doctor llegó a una conclusión interesante. Cuando a él le preguntaron en qué momento comenzaba el cáncer, la respuesta del doctor Hammer fue: en el momento en el que el paciente es sometido a un shock psíquico brutal traumático. El cáncer comienza ahí, dice, cuando el paciente es golpeado de frente por un shock psíquico brutal traumático. Citemos un ejemplo: la muerte de los 17, el 20 de junio me parece, el 2010, en Mexicanos, en el microbús, quemándose la gente dentro del microbús y los familiares alrededor presenciando el evento. De acuerdo a la información que el doctor Hammer da, el cáncer de estas personas comenzó ese día, Natán. El doctor descubrió finalmente que las emociones llevan a una persona a un cáncer. 6 millones de salvadoreños ahorita sometidos a fuerte tensión, cólera, resentimiento social. Aquí hay frustración, de todo, depresión, frustración, fracaso, de todo. Toda esta gente está todos los días siendo sometida
a aparecer en algún momento de la vida con un problema de cáncer, sentimiento de impotencia. O sea, ya tú ponías un ejemplo interesante del reportaje de ayer, yo realmente no lo vi, pero de verdad escuchar a alguien decir que vivimos en paz y en tranquilidad, esto más suena con un interés diferente de verdad a la autenticidad de la tranquilidad de los salvadoreños. Las enfermedades del cáncer están asociadas más que a tratamientos médicos muchas veces, aunque hay estudios ya francos que están demostrando que algunos tratamientos químicos están provocando, están complicando los problemas de cáncer. Pero mientras aquí no haya, como ya el licenciado ha citado, un programa, una política de verdad de salud mental nacional, este país, la gente, los salvadoreños, están todos los días sometidos al riesgo de aparecer en algún momento de su vida con un lío de cáncer. Abundan los problemas de dolor de cuello asociado a deudas muchas veces, dolor en la parte baja de la espalda, dolor en caderas muchas veces, dolor en rodilla, paciente que no puede dar el siguiente paso, no pueden tomar decisiones que sean trascendentales para mejorar su calidad de vida. Afortunadamente, Natán, hay ahora tratamientos que van desde el lado emocional que nos permiten regular comportamientos cognitivo-conductuales que ayudan al paciente de verdad a hacer un mejor manejo de cualquier evento negativo, y lo procuramos los médicos naturópatas que conocemos de lo que estoy hablando, asociamos eso con el trabajo que el psicólogo hace, porque para mí el manejo que hacemos desde el punto de vista de estos extractos debería de ir, pero de verdad, íntimamente ligado al trabajo que el psicólogo hace. No podemos separarlo. Hay que ampliar la terapéutica en este sentido, y aquí olvidémonos, ya para esto no hay piroxicam, no hay ibuprofeno, no hay acetaminofén, no hay nada para esto. Por eso a la ministra yo incitaría al hecho de que le preste más atención a la gran importancia que reviste dar atención a la salud mental, más que estar angustiada por las licitaciones públicas y las millonarias inversiones en cuadros, en medicamentos, cuando más debería de invertir en contratar más psicólogos para que estén dando atención a la población. Pregunto, ¿insuficiencia renal asociada a esto? Sí, por supuesto. En la medicina tradicional china los riñones están asociados a los miedos. El hígado, la cólera, la chirria, sentimiento de impotencia, inseguridad, celos, la contienda, la chirria, todo lo que tenga que ver con eso somete al hígado a serios problemas, y ahí tenemos cantidad de problemas relacionados desde el lado síndrome hepático. de colon irritable. Igual, paciente que no puede soltar un conflicto. Una persona tiene un conflicto que no lo puede soltar, y así como no puede soltar un conflicto psicoemocional, no lo puede resolver, el colon tampoco suelta las toxinas. Así es que los chinos dicen está amarrado, y por eso el colon es el segundo cerebro. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Muy buenos días, de Santa Tecla, ¿no? Adelante, amigo. Sí, muchísimas gracias. Te felicito por la exponencia de este día, que debería ser más anuente y en ese contexto de realidad, pero dicha como lo han dicho los señores, de una forma más sencilla para que lo entienda mundo y medio de la población. Y desgraciadamente la masa de mal llamados políticos que nos tienen en este caos, anarquía, desastre, desesperación y todo lo que han descrito los participantes de tu entrevista. Hay también una tan desgraciadamente virus de tú te conversas con mucha gente en la calle y todo el mundo te dice delgado o gordo. Hay una pandemia de diabetes. Eso iba a preguntar al doctor. Sí. Generada por la misma tensión, presión, desesperanza y todas las situaciones que lo deberían de tratar, y también por la falta de cuidado y educación en casa para evitar toda esa violencia y desorden, caos que no atiende el gobierno. No se lo vamos a hacer. Empecemos por la casa, por educar y cuidarnos nosotros mismos. Me parece. Buenos días. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? ¿Aló? Adelante, señora. Sí, de acá de San Salvador. Adelante. Primero quería darle una gran felicidad. ¿Aló? Sí, señora, está al aire. Primero le quisiera dar una gran felicitación
al presidente de la República por la gran paz y la gran tranquilidad en que él vive, ¿verdad? Porque los salvadoreños no vivimos así. Y otra cosa, que es cierto que aquí deberían de poner más importancia, a poner más psicólogos a la servicio de la población, porque fíjese de que es cierto que el cáncer, todo eso se genera de todos los problemas que uno tiene, pero otro problema es de que uno quiere ir a donde un psicólogo o mandar a su hijo donde un psicólogo, pero las consultas aquí son exorbitantes, pasan de los $35 y por lo menos una consulta psicóloga, por lo menos una vez a la semana se tiene que ir. Sí, no se puede una vez a la semana, una vez al mes. No ir. Sí, correcto. Por eso deberían de poner Muy más bien. psicólogos, sí, gratuito, para que la población se sane. Pero un cipote que no tiene trabajo, ¿cómo va a ir donde un psicólogo? Si no tiene ni para pagar la consulta, y por lo menos hay que ir por lo menos una vez a la semana. Muy bien. No tiene ni para la cora para irse en el bus, o $1 siquiera para comer en lo que va a ir a buscar trabajo o algo. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Natán, que es San Salvador. Adelante. Sí, la realidad que todas las enfermedades del planeta Tierra y en exclusividad aquí en El Salvador son de tipo emocional. El doctor pues está acertando bien este problema que acoge a nuestro pueblo, porque en el Seguro Social, en Hospital Rosario, les dan tiempo limitado a los médicos para atender al paciente. Y por otro lado, Natán, yo quisiera felicitar al presidente de la República por tener la habilidad de convertir lo negro en blanco. Gracias. Bien, buenos días, su comentario y de dónde me llama. ¿Llegó o no llegó? Bueno, vamos a ver. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Adelante. Felicidades, excelente programa como siempre, pero muy especial. Siempre he sido una persona que he conversado con otros amigos de que todos los programas de entrevistas se dedican el 90% a analistas políticos. Aquí chinche que le pata a analista político. Pero sinceramente un objetivo primordial para la sociedad salvadoreña. Y están tres elementos ahí primordiales: el sociólogo, la psicóloga y el naturópata, porque tiene razón el naturópata. Aquí el acetaminofén lo quieren meter hasta por las orejas. Y el caballero que acaba de llamar, Natán, sería bueno que averiguaran, ya que la OIE escucha este programa, cómo es que la hija del presidente Sánchez Serén con el esposo, que es un coronel del batallón presidencial, compraron una casa aquí en La Ventilla que cuesta como $200,000, porque un coronel no gana un sueldo como para que le apruebe un banco un préstamo de $200,000, ¿verdad? Pero aparte de eso, muy bien el programa, los felicito a los tres panelistas, muchas gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, de aquí de San Salvador. Adelante, amigo. Sí, yo pienso que quisiera hacer un comentario donde cada día vemos que la salud de nuestro país está ligada siempre a lo político. Hay en ciertas instituciones, en ciertos hospitales, donde los doctores que no son afines al gobierno inmediatamente los quitan o los trasladan o no les dan el suficiente sueldo. Pero sí hay doctores cubanos aquí en nuestro país y que tienen onerosos sueldos, le están pagando una gran cantidad de dinero, y a los pobres doctores que salen de aquí, de la Universidad de El Salvador, para ellos no hay trabajo, pero sí hay para los extranjeros. Muchas gracias, pasen buenos días. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Hablamos de aquí de San Salvador. Me gusta el comentario que están haciendo hoy.
También quisiera decirle a la psicóloga y al sociólogo y al doctor que si quieren hacer un programa, sería bueno que lo hicieran para que reactivar la salud mental de toda parte de Oriente y San Salvador, que sería bueno para fortalecer también la salud mental, para quitar bastantes pensamientos irracionales que estamos encontrando actualmente, porque yo soy psicólogo clínico y me estoy encontrando con varios problemas y los felicito por su programa. Muchas gracias. Muy bien, voy a leer un par de comentarios para ir interactuando con los amigos en redes sociales, pero vamos al teléfono pues. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. De aquí de San Salvador. Adelante, amiga. Sí, bueno, yo estoy viendo el programa y me gustaría pues que el presidente pues tomara un poco de lo que están hablando acá nuestros panelistas. Me gustaría también de que como que hicieran, digamos, un experimento, digamos, tomar un lugar, un pueblo y estudiarlo según lo que están hablando los panelistas. Y claro que eso se llevaría un tiempo, ¿verdad? Pero para ver el resultado de lo que realmente el pueblo padece, ¿verdad? Y que realmente deje constancia de que sí necesitamos de esta calidad de vida que nos pueden presentar estos panelistas que están acá. Me gustaría que tomaran, pues, y hicieran un experimento con un lugar y hacerlo realidad, ¿verdad? Y exponerlo. Tomar una región para poder ver cuánto esto impacta lo que ustedes están diciendo. O sea, que no es paja lo que están hablando, pues, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Hola, buenos días del Departamento de la Unión. Adelante, amigo. Excelente programa. Programas como este, Jonathan, deben de ser mejor para ayudarnos a nosotros a la salud, ese problema psicológico que tenemos los salvadoreños. Felicito a los panelistas. Lamentablemente siempre hay un pelo en la sopa y hubo gente que meter cosas que no tienen que ver en este bonito programa. Buenos días, saludos. Buenos días. Bueno, tenemos tiempo todavía para recibir más llamados telefónicos. Vámonos al teléfono, respondamos, porque si no, la gente se toma el tiempo. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, le llamo de La Libertad. Adelante, amiga. A los panelistas y les agradezco que nos hayan explicado el origen de la violencia en este país. Extremadamente pobres, sin oportunidades para los jóvenes ni para los adultos en edad productiva. Vamos a seguir teniendo grandes cantidades de problemas porque no hay gobiernos que atiendan esta situación. Gracias. Bueno, vamos al Twitter para mientras recibimos otros llamados. Jesús me hizo libre y dice: padezco de la depresión arterial, tengo insuficiencia renal, el estrés en el que vivimos alto, me refugié en Dios y en el descanso. Carolina Beltrán, qué bonito programa, hizo la diferencia este día. El salvadoreño se ha convertido en mecha corta y el tema de Dios el tema de este día nos sirva, dice. Gentío, hablemos claro, a quién le genera la paz y la tranquilidad ver vehículos militares en las calles. A mí no, y a ustedes les pregunto. Ya lo dijeron. Más llamados, buenos días, su comentario y de dónde me llama. Hola, hola. Adelante, amigo. Gracias. Óigame, de aquí de Santa Ana estoy llamándole. Ajá. Excelente programa. Pero yo quisiera decir algo, mi estimado. Ajá. Que todos necesitamos de salud, nos abocamos a un centro asistencial, nos dan unas recetas, medicamentos, y el problema es que en medio de eso nos sentimos o creemos que no nos está haciendo efecto, cortamos el tratamiento. Y ese es un gran error, y al cual estamos repitiendo nuevamente y asistiendo a las consultas constantemente. Debemos de aprender a educarnos, que cuando el médico receta, debemos de continuar y terminar un tratamiento. Perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, sigo nada más haciendo la reflexión con Chentillo, que dice: hablemos claro, a quién le genera paz y tranquilidad ver vehículos militares en la calle. A mí no, y a ustedes. Chentillo, solamente refutando lo dicho, la frustración no solo se refleja en jóvenes, los adultos también estamos en esas situaciones. Sí, es decir, cuando le dan una pensión de hambre, ¿cómo va a estar frustrado? Sí, la verdad. Karen Origui, el síndrome de Guanaco sintetiza la salud mental de una sociedad idiotizada por la manipulación mediática. Dice. La programación televisiva daña constantemente la salud mental de toda la comunidad e induce a la violencia. No hay censura. Dice. Bueno, estamos. ¿Llamados? Bueno, perfecto. Recibimos 11 llamados desde diferentes puntos del país y varios comentarios en Twitter.
Vamos a ir un poco a la conclusión, licenciado Monge. Evidentemente queda planteado de que ya no es posible seguir buscando o analizando las causas. Me parece que El Salvador tiene suficientes diagnósticos y estudios al respecto. Más bien de lo que se trata es de cómo interconectamos esa problemática para iniciar un ciclo virtuoso, ¿verdad? Un ciclo virtuoso que nos lleve a la construcción de nuevos escenarios en donde las condiciones de inseguridad, violencia, las condiciones de una economía inequitativa tiendan a ser superadas. Tengo plena conciencia de que no es un problema de un día, ni de dos, ni de tres, pero sí debemos ser conscientes que hay que iniciar. Y en ese mar de cosas, haciendo sinergias de los recursos estatales, podemos plantear lo que yo reitero por tercera vez, el Programa Nacional de Salud Mental. En algún momento hubo en este país, hay que retomar eso. Muy bien. Que no implica más que la coordinación interinstitucional. Voluntad, doctor. Licenciado, voluntad. Y voluntad política. Exacto. Y voluntad política para hacerlo. Segundo, a mí me parece que el factor económico debe de hacerse énfasis, es decir, no podemos seguir dependiendo de una economía de carácter tercerista como la que actualmente tenemos. Debemos de invertir en la industria, debemos de potenciar el agro, lo que se está haciendo no es suficiente. La economía popular que se ha intentado hacer a través de los artesanos, zapateros y sastres, generando zapatos y uniformes, eso está bien, pero eso no es suficiente para emplear y generar, aparte que no les pagan a tiempo, y generar oportunidades para la población económicamente activa. No olvidemos que tenemos 240,000 jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan, ¿verdad? Si no mal recuerdo, creo que esa es la cifra. Entonces eso debe de cambiar. Muy bien. Y este gobierno está obligado a cambiar porque se supone que representa los intereses populares. O sea, este gobierno representa los intereses de la clase más desposeída de este país, entonces tiene que retomar el rumbo. Perfecto. Licenciada. Sí, yo creo que el gobierno aquí tiene que jugar un papel mucho más activo, mucho más dinámico y apostarle realmente a la población en general de todas esas comunidades, especialmente las comunidades que ahora viven con mayor frecuencia el conflicto de la delincuencia. A veces creemos que solamente las personas que tienen una enfermedad mental, como una esquizofrenia, como una depresión severa, como un bipolar, que son etiquetas que a veces ponemos, los psicólogos, los psiquiatras, solamente esas personas tienen una mala salud mental, pero lo cierto no es eso. La Organización Mundial de la Salud dice que es el bienestar, es el equilibrio que debe de haber entre la salud física, mental, emocional y la social, o sea que está integrado todo. Si las personas no tenemos cubiertas todas nuestras necesidades, difícilmente vamos a tener una salud mental. Entonces, y descentralizarlo, así como ahora está la policía comunitaria, pues llevar los recursos hasta la población. La señora que habló tiene mucha razón, ¿verdad? Los servicios privados son caros, y no son caros solo porque uno quiera poner un precio, sino que porque todo tiene un costo. Si uno tiene una clínica hay que pagar secretaria, local, agua, luz, etcétera. Pero mire, también se trata de reorientar los fondos a donde necesitan. Claro, porque sacarlos de donde pues no están siendo bien administrados. Es más, este tema de potenciar la situación de la sociología y la psiquiatría y la psicología debería de ser tema de la contribución especial de la telefonía, para contratar más psicólogos en los hospitales, para contratar más psicólogos, para hacer clínicas comunitarias, en tal sentido exista atención de la psicotropia de la gente, hombre. Para llevarlo a las comunidades. Para llevarlo a las comunidades. Educar a las personas cómo cuidar nuestra salud mental. Correcto, así es, muy bien. Doctor, concluyamos un poco con otras enfermedades que estarían relacionadas, ya decían ellos, diabetes y otro tipo de cosas que están relacionadas con este diario vivir. Antes voy a hacer esta descripción rápida. ¿Cómo comienzan las enfermedades? ¿Cuál es el ciclo de las enfermedades? 1, comienza con la emoción.
Segundo impacto, la parte psicológica, afecta el comportamiento cognitivo-conductual. Y tercero, el efecto somático. Es decir, que cuando ya el cuerpo presenta tantos síntomas, ya es el resultado de un daño psicológico que inició con un problema emocional. La pregunta es, si este es el ciclo, y entonces ¿hacia dónde me debería de ir primero para buscar equilibrio físico? Me debo de ir a la emoción. Hay que tratar la emoción. La causa del problema físico es emocional y el impacto que ha tenido a nivel psicológico hay que tratarlo. Esa es la forma. Y en lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades, muchas de ellas, diabetes tipo 1 y 2, pero particularmente diabetes tipo 2, es un trastorno del metabolismo. Tenemos malas costumbres alimenticias, ya lo hemos citado. Los cánceres de carácter emocional, ya sintetizando, los riñones, su problema es los miedos. Los trastornos del hígado, es toda una sociedad resentida, hasta con baja autoestima y con sentimiento de impotencia. De los intestinos. Todo eso tiene que ver con conflicto no resuelto. El intestino no suelta las toxinas porque psicoemocionalmente el paciente no suelta el conflicto emocional. Si no lo suelta desde su cerebro, el intestino tampoco suelta, entonces estreñimiento, colon irritable, presión alta, presión arterial elevada y todo se complica, migrañas, jaquecas, tensión, infartos, dolor al miocardio. Exactamente. Entonces no es posible que se jacte la ciencia médica moderna con equipo tecnológico y esto y lo otro, y no tiene la capacidad de descubrir las causas desde el lado emocional. Perfecto. Bueno, ¿qué les puedo decir? El último tuit que ha llegado es de Maceli. Miren, Natán, cómo no se va a frustrar uno si una ordenanza de la Corte Suprema de Justicia gana 700 y uno como profesional ni plaza tiene, y no hay en el gobierno, si no se es militante. ¿Vale? Y no me resta más de verdad que agradecer al al licenciado Luis Monge. Y espero seguir contando con sus aportes. Gracias. Licenciada Zoila Raquel Quijano, psicóloga clínica. Sí, en orden. Muy bien. Y el doctor Wilfredo Martínez, naturópata, a quien le doy muchas gracias por darnos sus aportes. Y pues hablar claro como se debe de hacer en este caso. Un gusto. Y gracias a ustedes por permitirnos expresarnos. Perfecto. Mañana, análisis semanal sobre el estado de la nación. Usted ya conoce a nuestros panelistas, vamos a la agenda cotidiana y yo me comprometo con ustedes a hacer estos programas diferentes, a ir tratando este tipo de cosas diferentes, que a lo mejor no son el escándalo, no son el show mediático, pero que sirven, educan y tenemos que tener el compromiso como producción de hacerlo, de comprometerlo a hacerlo, así que seguiremos demandándoles. Ojalá podamos hacer una vez al mes este programa, un panel de este tipo, del doctor, licenciada y licenciado. Ahí les dejo la peña, ahí les dejo la pelota en su cancha. Buenos días, pero antes, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.